paso a Agustín. Agustín es gran batallador de las ideas de la libertad. Muchos a veces no saben valorar la talla y la paciencia y la sabiduría de Agustín. Yo lo conocí creo en el año 2013, allá cuando estábamos organizando las marchas antikirchneristas. Me acuerdo que un día, porque él tiene la fundación a 2 cuadras de mi estudio jurídico, y un día fui y le llevé un DVD de Permiso para Pensar, que es una película de los años 80, y ahí entablé una relación que, bueno, que sigue hasta hoy en día, que estamos juntos en esta locura que se llama Unidos. Así que, bueno, Agustín, la charla es toda tuya. Yo creo que no hace falta demasiado presentar a Agustín, gran economista y gran pensador. Bueno, muchísimas gracias, Pablo, y la verdad que es un lujo que hayas hecho esto, me parece que es extraordinario. Y bueno, hablar después de todas las personas que han hablado acá es muy difícil, sobre todo porque hablar de un tema que no es tanto de economía. Yo generalmente hablo de Alberdi sobre el sistema económico y rentístico, que es un libro que realmente deberían leer todos los economistas y todos los abogados y cualquier persona que quiera tener un cierto baño cultural en Argentina, ¿no? Porque parece que es un libro como fundamental. Pero bueno, después de todo lo que escuché un rato las charlas, me parece que hay un tema que es importante rescatarlo por ahí para tratar de traerlo al presente, ¿no? O sea, usar la historia, pero con una idea de ver un poco cómo nos impacta en nuestra actualidad. Y cuando mirás un poco las cartas quillotanas, es verdad que esas las escribe Alberdi en Quillota, en Chile, que es un pueblito que está al noroeste de Santiago, ¿no? Pero hay que entender el contexto donde escribe un poco eso, ¿no? Y que también con la polémica con la 101 de Sarmiento. Hay que entender que en el fondo Sarmiento y Alberdi piensan en el mismo país. En realidad, ellos vienen de la misma tradición, están luchando por instalar la libertad. Y también hay que comprender algo que a veces los historiadores en Argentina se olvidan, no digo todos, pero algunos, o algunos politólogos, sobre todo cuando lo critican mucho a Alberdi o a Sarmiento, es ubicarlo en el contexto histórico. En ese momento había 5 democracias en todo el mundo. Entonces a veces se hacen críticas como si estuviéramos desde el presente, con todo lo que significa la distancia de tantos años, donde en aquel momento el mundo era la barbarie, y la civilización empezaba en Inglaterra, y si quieren un poco antes en Holanda, y pueden encontrar algunos atisbos de civilización, por supuesto, en Grecia, en Roma y demás, y hay toda una tradición. Pero, por ejemplo, la esclavitud estaba en todo el mundo. Y Argentina fue el 4.º país del mundo en eliminar la esclavitud, en la Asamblea del año 13, con la ley de libertad de vientres, que por lo tanto seguía todavía habiendo algunos pocos esclavos, y en la Constitución lo dice, ¿no? Y los pocos que esclavos todavía existen quedaban libres. Es decir, que quedaban libres porque si no habían nacido antes de la ley, del año 13, todavía podían seguir siendo esclavos. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Sarmiento y Alberdi también habían compartido toda la lucha contra Rosas, habían estado exiliados ambos, es decir, que realmente tenían un gran conjunto de ideas, se basaba el país en los mismos principios, en la idea de la independencia, pero la independencia no bastaba, era la idea de la libertad, y que necesitabas la democracia como un sinónimo de la soberanía del pueblo, ¿no? Y estas ideas las compartían permanentemente. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, tal vez hay algo, que a esto quiero hablar un poco, que es una especie de, yo diría, batalla de vanidades o guerra de vanidades, que las tenemos todos y que tenemos que estar mirando a ver a veces mirando a estos grandes hombres, que eran gigantes, tanto Alberdi como Sarmiento, gigantes, por más que se insultaban y demás, pero eran gigantes, y nosotros, con un nivel mucho más pequeño, pero también tenemos nuestras vanidades, que a veces nos impiden juntarnos para llegar a hacer algo potente en lo que es el liberalismo y en esta batalla que estamos teniendo. Entonces hay como 2 aspectos. Está la batalla cultural, donde es mucho más fácil estar de acuerdo, cuando vos escribís el papel en lo que Alberdi diría, sería la república verdadera. Claro, en el papel la república verdadera es muy sencilla. En la práctica, y ahí viene un poco esta disputa, está la república posible. Y esta es la gran batalla que estamos viendo. Entonces, cuando llega el 1852, llega la batalla de Caseros,
Y recordemos entonces que cae Rosas, y Alberdi en Valparaíso escribe las bases en pocas semanas. Obviamente era una tarea que venía trabajando hace mucho tiempo, pero el libro en sí es escrito en pocas semanas. Y luego en el 54 va a escribir con más tiempo, con más detenimiento, el sistema económico y rentístico. Por eso es importante leerlo, porque ahí va detallando punto por punto cada uno de los temas en cada artículo. Ahora, cuando escribe las bases, Sarmiento la saluda y dice, su constitución es un monumento, o sea que lo respetaba Alberdi como uno de los grandes, más allá de todos los insultos que le aplica después cuando se enoja en la 101, ¿no? Pero entonces, ahí, cuando viene el problema, porque Sarmiento también era un hombre de acción, y entonces él cruza y va y se une al ejército de Urquiza. Pero Urquiza básicamente no le da mucha bola, y si bien lo nombra coronel o teniente coronel, pero no le da mucha bola y simplemente le pide que quiera hacer algo y lo deja escribir el boletín. Entonces escribe todo el boletín de lo que está pasando, las batallas y demás, y va redactando, pero luego cuando termina la guerra, o la batalla, porque en realidad fue la batalla de Caseros se termina, bueno, justamente cuando termina, cuando finalmente se fuga de Buenos Aires, él dice, se fuga, y Alberdi le dice, se fuga, pero nadie lo corrió, o sea, se fugó solo. Pero escribe entonces un panfleto que es la campaña. Y ese panfleto lo escribe después de la revolución del 11 de septiembre. De forma tal que ese panfleto de alguna manera está apoyando ese movimiento. Y eso es lo que a Alberdi le molesta. Y le molesta porque Alberdi dice, Urquiza no es perfecto, ya lo sabemos. Urquiza tenía un montón de defectos. Sin embargo, era la oportunidad de basarse en la Constitución. Porque finalmente Urquiza convoca al Congreso Constituyente y también abre 10 puertos de las provincias al comercio internacional, que era uno de los temas fundamentales que Rosas no quería. Entonces él veía avances muy importantes que consideraba que había que apoyar. Sarmiento, probablemente, y esto es lo que dice Alberdi, herido en su vanidad, es que escribe todo ese panfleto que va diciendo un montón de cosas, que disminuye la importancia de la batalla de Caseros. Recuerden que había sido un ejército de 30.000 hombres, pero claro, Sarmiento dice que se enfrentó a un ejército de 15.000, o sea, no era necesaria la batalla. Y sin embargo, Rosas había estado durante 20 años como dictador, o sea, no había sido tan sencillo sacárselos, es verdad. Este ejército grande, con 30.000 hombres, triunfa con relativa facilidad. Pero, digamos que Alberdi lo que no le gusta es esa crítica con el mismo tono que tenía Sarmiento en contra de Rosas, una crítica muy destructiva, que contra el tirano era razonable, contra el hombre que estaba convocando al Congreso Constituyente, por más que tenía un montón de errores y demás, no le parecía suficiente. Ahora, lo que está en disputa y que es interesante comprender es la aduana. El problema de Alberdi es que él sabía que mientras Buenos Aires si se quedaba independiente, pero manteniendo la aduana, las provincias entonces perdían toda la riqueza de la aduana. Recuerden que en ese momento los impuestos eran muy, muy chiquititos y los ingresos más importantes eran los de la aduana. Si Buenos Aires se quedaba con la aduana, entonces no podían, claramente las provincias se mantenían muy pobres. Ahí viene el problema que yo digo de las vanidades, porque estos Sarmientos, por supuesto, también lo saben. Pero ¿qué pasa? Es muy lindo leer estas cartas porque, claro, él va mostrando, Alberdi le va mostrando con detalle, leyendo lo que escribe Sarmiento, y con las mismas cosas que Sarmiento está diciendo, le va demostrando que su problema en realidad es que estaba herido contra Urquiza. Y eso explicaba toda esa violencia que se pone contra él. Eso me hace acordar a mí a una obra de teatro que les recomiendo, que se llama Copenhagen, que es de un autor británico, que es Michael Frayn, ¿no? Que describe ese famoso encuentro entre Niels Bohr y Heisenberg, ¿no? Es un encuentro sobre los dos grandes físicos que están luchando, están discutiendo sobre el tema del átomo, y hay problemas de la física, hay problemas de la ética, de qué va a pasar si construyen la bomba atómica y demás, pero en el medio está la mujer de Niels Bohr, que tiene las cosas más deliciosas en sus intervenciones, porque dice, en el fondo lo que están discutiendo son los egos.
Y esto es un poco lo que yo quería centrarme hoy. El problema ahí, más allá de todo el debate que siempre hablamos de las diferencias, tal vez que visto desde hoy pueden ser entre republicanos y liberales, por ejemplo, y demás, hay también un problema de egos. Y en ese problema de egos uno llega a ver cosas que dice Sarmiento que son tremendas, ¿no? En la 101 lo trata de mentecato que no sabe montar a caballo, ¿no? Para demostrarle que Sarmiento, con una probablemente más débil o más dedicado a los libros, pero no a las actividades físicas, y dice, abate por sus modales, mujer por la voz, conejo por el miedo y eunuco por sus aspiraciones políticas. Fíjense que es durísimo. Pero al mismo tiempo, ese mismo Sarmiento le había dicho que su constitución era un monumento. Y entonces él le decía, para usted el cielo y la metafísica, para mí el terreno de los hechos, ¿no? Entonces en esa visión de la diferencia entre la práctica y la teoría, como diciendo, en teoría lo que dice Alberdi es fantástico, pero en la práctica no funciona. Y en realidad Alberdi le responde lo mismo de algún modo, porque le dice, mi constitución es práctica, tiene que ser práctica, tiene que ser llevada a la práctica, no tiene sentido desde la teoría. Y ahí viene llevada a la práctica en el terreno de la república posible. Y la república posible era junto a Urquiza. Entonces lo critica a Sarmiento justamente por lo contrario. Dice, usted está hablando de algo que es una república ideal, y de alguna manera le está mostrando las contradicciones, ¿no? que todos tenemos. Pero en ese momento uno lo podía ver con claridad en ese caso, ¿no? Como que lo posible era trabajar con Urquiza y no en contra de Urquiza, lo cual es interesante y podríamos darlo a alguna reflexión en la actualidad, ¿no? Porque, y yo me lo planteo todos los días, les aclaro, cuando hacemos Unidos es un partido nuevo, ¿por qué hacerlo? Si quieren después hablamos un poquito de eso, ¿no? Pero también en el tema de las cartas quillotanas aparece todo el tema de la educación, porque en los escritos póstumos hay otra carta que le escribe en Quillota, ahí que escribe Alberdi, donde le retruca mucho a Sarmiento o le recrimina su falta de estudios. Entonces dice, claro, Alberdi había logrado estudiar en el Colegio de Ciencias Morales, tan famoso, ¿no? Con el doctor Diego Alcorta, que dice por acá José Ignacio García Centurión, en este libro maravilloso que es La vida de un ausente, este señor, Diego Alcorta, era el modelo de bondad y sabiduría, ¿no? Y José Mármol dice, nosotros somos sus ideas en acción. Y se habla de él, habla de Alberdi, de Gutiérrez, habla de todos los que, de Miguel Cané, cómo fueron las ideas de este gran educador, como podría ser hoy Alberto Venegas Lynch, que fue un gran educador para muchos de nosotros, queremos sus libros y demás, esos grandes educadores que después en la práctica llevan sus ideas a la acción, ¿no? Y bueno, tuvo esa gran ventaja que tuvo Alberti, que al principio la desperdició, porque es cierto, lo contaba Alberto hace un rato, me parece, ¿no? Que él, y también lo cuenta García Hamilton, que él odiaba los estudios, les encantaba la música a los 14 años. Ahora 2 o 3 años después, que se fue del colegio, logró irse del colegio, que era lo que él quería, y empezar a trabajar, pero se dio cuenta que le faltaba algo. Y lo que le faltaba eran los estudios formales. Y por eso vuelve al colegio y se termina recibiendo, y gracias a Miguel Cané, que fue otro gran personaje de la época, porque Miguel Cané lo invita en un momento que Rosas, o el gobernador que lo estaba reemplazando por un momento, termina cerrar el colegio, Miguel Cané lo invita a vivir a la casa de sus abuelos, y Alberdi vive ahí y cursa la universidad, ¿no? Hasta que se recibe. Y se hace un gran amigo de Gutiérrez y de Esteban Echeverría, que los tres eran huérfanos, y ahí empieza y habla bastante sobre la educación. Entonces dice, una de las formas de educación es la amistad entre iguales. Esa confluencia con los iguales es lo que te educa. Y ahí vienen varias de las contradicciones que yo observo en el tema de educación, también en Alberdi y Sarmiento, ¿no? Porque Alberdi, de alguna manera, él también creía en esto que decía Ricardo Rojas hace un rato, ¿no? Que hay que educar en la práctica, que la educación tiene que ser en la práctica. Decía en algún momento que no hay ninguna mejor manera de educarse que trabajando al lado de un obrero inglés.
Pero por otro lado dice que esa educación empieza al nacer, empieza en la familia, y hace un enorme elogio de la mujer, ¿no? Y cómo la mujer es la que crea ese molde donde las personas terminan siendo educadas. Entonces le da un enorme rol a la familia en la educación, y que eso lo comprende, y eso es muy de avanzada. Ahora, también tiene algo que es mucho menos de avanzada, que no le gusta tanto que la mujer se eduque fuera del hogar. Y en cambio Sarmiento está en ese sentido más avanzado cuando él, en su libro En los viajes, él recorre a África y Europa y después Estados Unidos y ve lo que era en cada pueblo de Estados Unidos había una escuela y ve cómo todo el mundo sabía leer y escribir y se emociona con lo que era el sistema norteamericano, y por eso después trae a las maestras de Estados Unidos, ¿no? Y las maestras enseñaban en las escuelas, y ese es el modelo que empieza a traer a la Argentina, y ahí entonces vienen estas dos posiciones que yo creo que son complementarias, y eso es lo interesante. No hay que ponerse, me parece, de un lado o del otro, sino que hay que ver dónde está lo complementario. Creo que Alberdi tiene razón cuando dice que la educación tiene que ser en la práctica. Él dice, el pueblo inglés es un pueblo de costumbres, laborioso, serio, rico y libre, ¿no? Y que no hay forma de hacer esto que no sea la inmigración. Traer de Europa, ¿no? Por el libre comercio, por los ríos, por los ferrocarriles, por la inmigración, a estas formas, estas costumbres, y a través del trabajo y a través del ejercicio de la república posible, ¿no? La gran república real, el pueblo se va a ir elevando hasta el nivel de la Constitución. Que la Constitución era la copia de lo que había en Estados Unidos, en California, ¿no? Él copia la Constitución de California, que había, copia no, o adapta la Constitución de California, que era de 1849. O sea que 3 años después escribe las bases y está trayendo esa Constitución a estas tierras. Pero se da cuenta que eso no alcanza, que hay que educar al pueblo. El pueblo es el soberano, o cada persona es soberana, y hay que educar a cada uno. Sarmiento cree lo mismo, solo que uno lo ve a través mucho más de la educación en la práctica, y Sarmiento trae las escuelas. Y el conjunto de esas dos cosas hace una maravilla. Y la maravilla es lo que ocurrió en los siguientes años en Argentina. Desde la Constitución del 53, los siguientes 70 años, los dos países que más rápido crecen en el mundo son California y Argentina, y no Estados Unidos. Tomando el estado de California con esa Constitución y Argentina con la Constitución de California adaptada, son los dos países que más rápido crecen durante 70 años. Con lo cual, el sistema funcionó de alguna manera. Y el sistema, yo diría que era una mezcla de Alberdi y de Sarmiento, ¿no? Y por supuesto con un montón de contradicciones, no es algo simple, no es algo que lo podemos simplemente escribir y aplicar sin problemas. Y con lo cual me parece que estos dos temas son los que yo quería tratar hoy, que son como dos conclusiones. Uno es el tema de las vanidades que tenemos todos. Me parece que es interesante ver, aún en los grandes hombres existen estos. Aún en el escrito de Alberdi, que es mucho más pausado, prolijo, es como que lo hace con más erudición, de alguna manera, de todas maneras se nota que está herido por lo que les había dicho Sarmiento antes, ¿no? Y se nota por las respuestas que le hace y demás. Pero también es cierto que cuando nosotros lo traemos al presente, y me gustaría terminar con una pequeña, tratar de ver si podemos aplicar estas enseñanzas de alguna manera, estos debates de aquella época entre estos grandes hombres que construyeron el país, a la Argentina de hoy, si me permitís, Pablo, por un instante, y yo diría, bueno, nosotros estamos tratando de construir algo, y algo que por ahí no está en las costumbres de la Argentina, como no estaba en las costumbres de la Argentina en la Constitución de Alberdi. Entonces, muchas veces nos dicen, ustedes quieren hacer un partido político que está pensado como el partido ideal, y no es el partido real, posible. Bueno, es un poco como la Constitución en el momento que se puso en 1853. Si lo miramos por las costumbres, que eran cortarse las cabezas permanentemente, no parecía ninguna cosa posible. Y sin embargo funcionó bastante bien durante mucho tiempo.
y después podríamos analizar en otra charla por qué terminó decayendo. Pero creo que funcionó muy bien durante 70 años y fue extraordinario el logro que se hizo. Entonces, creo que hay que mezclar la idea de que es necesario hacer un partido político bien constituido, que se elija de abajo hacia arriba, sería como una constitución partidaria, esa es la Carta Orgánica, con gran capacidad democrática, ¿no? De elegir de abajo hacia arriba las autoridades, que las autoridades no sean los candidatos y que después se elijan los candidatos, ¿no? Ahora, viendo todo este debate, la segunda conclusión que podríamos sacar es que también hay que buscar lo posible. Es decir, y la manera que yo lo estoy pensando ahora, lo estamos pensando en Unidos, es que tenemos que hacer el partido bien construido, pero al mismo tiempo no podemos ser los que dividamos a las fuerzas opositoras, de alguna manera. O sea que también tenemos que ver de qué manera podemos contemplar estas dos cuestiones. Y la forma que lo estamos pensando es ir a las PASO, entonces tener el partido constituido lo más rápido posible, pero ir a las PASO con otras fuerzas que tal vez no sean tan idealistas o puras, o sean tan puristas en los procesos de selección de los candidatos y demás, y simplemente cada uno presenta sus listas y en las PASO ahí sí se vota la gente y termina definiendo una lista común. Y creo que esa me parece que podría ser una linda enseñanza de Alberdi y me parece que es lindísimo pensarlo como que Argentina necesita más Alberdi y menos Marx. ¿Sí? Y con lo cual, con esto cierro y te agradezco muchísimo, Pablo, por esta posibilidad enorme de estar hablando de Alberdi, de Sarmiento y de las posibles enseñanzas que nos trae a nuestra Argentina de hoy. Bueno, Agustín, no está Pablo, pero estoy yo, a ver, para. Ahí aparece Pablo. Pablo se fue a dormir, ya lo dormimos, después de tanta charla. Van a pensar que soy Esteban Burlich, pero cierro para que haya menos. Estoy acá, me muevo, por las dudas. Muchas gracias, Tim. Interesantes palabras para tratar de enfocar cuál era la mirada de Alberdi sobre la educación.